Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Buenas noches. El honor del Bobby, el honor de todos nosotros de recibir en nuestro programa hoy a una mujer de la cultura de nuestra tierra, sureña ella, de la República de Bowen, digamos así, gran actriz, sensible, con muchos recursos, gran escritora, con una obra muy prolífica y muy interesante en esa liria, y bueno, permanentemente inquieta en senderos culturales. El gusto de estar con Sonia de Monte. Buenas noches, Gracias, hola Fito, gracias. ¿cómo Muchas andamos? gracias. Bien. ¿Sabés qué me preguntaba? Veía, cuidado con el perro, es muy linda la presentación. No se te ocurrió Choco, ¿no? No, fíjate vos. Fíjate vos. Fíjate vos. No, me encanta cuidado con el perro, pero pensé, cuidado con el Choco, es que lo entenderíamos nosotros nomás. Claro, pero podría haber sido. Es mendocino 1000 por 1000. Totalmente. Nada, es una broma nomás. ¿Has Estoy jugando para... ¿Has jugado con palabras en algún libro, en alguna obra de teatro tuya, con regionalismos? Sí, bastante. Me gusta mucho eso. Yo creo que, pues es que yo admiro muchísimo a Juan Draghi Lucero porque creo que sin el trabajo de Draghi, aunque haya hecho obra de ficción, ¿no? Pero recuperando lo que él fue recuperando en el desierto de la Valle y todas esas zonas, hubiéramos perdido ese modo, los modismos propios nuestros, de otros siglos. Y me parece que él hizo una gran labor, además como de literatura, su gran labor fue esa, ¿no? De un rescate cultural increíble. Y bueno, a mí me interesa mucho eso, me interesa mucho de dónde vienen las palabras, esas cosas que decimos por ahí. Bueno, yo nací en el campo, o sea, en zonas rurales, donde también tenemos un modo muy particular de expresarnos, porque para nosotros no existen las cuadras. Claro. Obviamente. Sí, tenés Es el callejón, al kilómetro y medio, bueno, en fin. Y callejones con nombres que no tienen nombres municipalmente. Digo, Exactamente. El callejón de los de Monte, el callejón Por de ejemplo, Marcos. claro, bueno, la zona donde recalaron mis abuelos y otros tantos, mi abuelo, mejor dicho, paterno, con otros tantos gringos italianos, ¿no? Que vinieron después de la Primera Guerra. Esa zona es la colonia friulana, se llama. Ellos venían de una zona de Italia que se llama el Friuli. Antiguamente era Friuli Venezia Giulia, ahora ha cambiado, pero bueno, no viene el caso. Así que venían del Friuli, entonces la colonia es la colonia udinesa o la colonia friulana. Udine les va a sonar por el fútbol, supongo, ¿no? Creo que algún argentino jugó ahí en el Udinese, me parece, alguna vez. Sí, no recuerdo ahora, pero sí. Y también está el Callejón de los Crespillo, que es donde estaban las familias españolas. Bueno, entonces, si perdemos quizá esa forma de indicaciones, creo que nos perdemos un poco en lo que somos y de dónde venimos, ¿no? Sí, lo identitario. Perdemos eso, lo perdemos nosotros. Exactamente. Entonces, Sonia es dramaturga, novelista, actriz. La palabra, un amor, lo trasuntás hasta cuando hablas eso. ¿De dónde viene ese amor por la palabra, por la literatura, por el arte? No sé, creo, por un lado me parece que tiene que ver porque en casa se leía mucho. Mi padre era un gran lector, mi madre era una gran lectora, y bueno, y obviamente los tres hermanos nacimos en ese ambiente, ¿no? Y no solamente porque ellos lo hicieran, sino porque también venimos de una época histórica en que se leía. Todo el mundo leía en ese entonces.
en este ahora se lee poco. Así que bueno, yo creo que por eso para mí las palabras son tan importantes. Yo a pesar de todas estas actividades mías soy bastante tímida y la palabra me ayuda a una comunicación mucho más grácil, más eficaz, porque soy un poquito metido para adentro, nada más eso. Así que bueno, sí, la palabra es fundamental, me gustan los idiomas, me gustan las palabras. Vos preguntabas por esa zona allá, ¿no? Imagínate lo que se produjo. Ahí recaló el tren, ahí terminaba la línea del tren que venía desde Buenos Aires. Y ahí vendieron los ingleses esas tierras, los ingleses, no los argentinos, obvio, a inmigrantes que aún no lo eran, porque algunos compraron desde Europa esas partes de las tierras. Entonces, en ese lugar se juntaron italianos, franceses, japoneses, españoles, árabes. Cuando digo árabes, digo sirios, libaneses. Y eso hace una cultura muy particular, muy particular. O sea, nosotros hablamos de comidas que a lo mejor son, o que ahora son gourmet, suponete, o que son servidas en grandes restaurantes como los manjares recién descubiertos. y bueno, y son comidas que nosotros hemos aprendido a cocinar casi cotidianamente. O sea, vos allá podés comer el kepi, que es de los árabes, podés comer los espaguetis, qué sé yo, vas a comer chucrut, que lo hacen los rusos, vas a comer, o sea, te das cuenta, slivovich, que lo hacen los yugoslavos, que es una grapa que ni les cuento lo que es. Te das cuenta, entonces todo eso... Fondue. La fondue, por supuesto, porque Claro. también hubo franceses, también llegaron franceses. Entonces es una cosa muy particular esa zona. La historia... Bueno, la historia nunca ha sido de lo más generosa, pero me parece que alguien alguna vez tendría que estudiar, ¿no?, sociológicamente esa zona, porque es muy particular lo que se ¿Hablas particularmente del sur de Mendoza? Del sur de Mendoza, sí, General Alvear, y especialmente mi pueblo, que fue hasta ahí donde llegó el tren, ¿no? ¿Qué tiene Bowen? Pintanos Bowen un segundo. Te lo pinto. Y tiene los eucaliptos grises, tiene pocas calles asfaltadas, a pesar de que, según hemos sabido últimamente, el pueblo está todo asfaltado de acuerdo a los antiguos planos. Vaya uno a saber qué monstruo se comió el asfalto. Eso es literatura. ¿Qué monstruo se comió el asfalto? Debe estar empachado el monstruo ese. Sí, yo creo que sí, porque no creo que sea tan rico para comer. Bueno, cuando éramos chicos masticábamos, vos lo tenés que haber hecho también. ¿Cómo se llamaba esa cosa negra que masticábamos cuando éramos niños como si fuera chicle? Sí. Alquitrán. Sí. Alquitrán. Bueno, la cosa es que tiene color arena el pueblo. Tiene álamos, cantidades de álamos. En una época tuvo muchas fincas, mucha prosperidad. Cuando digo de prosperidad no hablo de fortuna, hablo de buen vivir, hablo de mucho trabajo, y hablo de un cierto bienestar cómodo de la población, ¿no? Bueno, eso se fue perdiendo. En realidad yo creo que mucho tuvo que ver la pérdida del tren. El tren para el pueblo, así como lo creó, la pérdida del tren lo destruyó. Sí, pero eso que decís, a vos que te gusta estudiar, ¿y cuántas cosas se deberían estudiar?
las 9.000 bodegas mendocinas, esa realidad de los distritos. ¿Cuántas bodegas, cuánta decadencia en ese sentido? Exactamente. ¿Cuánto se perdió? Porque se perdió trabajo, cosa que, bueno, estos gringos que vinieron, gringos, españoles, lo que vos quieras, ¿no? Porque fueron muchos Sí, inmigrantes. croatas, austríacos. Croatas, totalmente. Qué sé yo, cuando digo que el Drago Braya, que es primo mío, me dicen, ¿de dónde va a tener un primo croata? Y sí, también. Políticamente primos somos, pero somos primos, digamos, ¿no? O nos hemos adoptado como primos, según decimos nosotros. También en esa zona, también él recaló ahí, ¿te das cuenta? Con su familia. Pero vos me habías preguntado algo y yo me vuelo. Y yo me olvidé lo que te pregunté. Entonces está genial. Vamos a otra cosa. Bueno, a la literatura te acercaste primero como lectora, pero Como ya lectora, cuando sí, te como mandaste lectora. a la cancha del arte, de hacer cosas, ¿qué fue lo primero? ¿El teatro antes que escribir? No, no. En casa todos escribíamos, menos mi madre, que era muy lectora, pero ella no se tentaba escribiendo. Mi papá sí, escribía. Tu hermano es muy bueno. Mi hermano Daniel como poeta es muy bueno, excelente. Hemos escrito en conjunto también algunas obras de teatro. Y mi hermano Néstor, que ya no está con nosotros, pero era un cuentista brillante, un cuentista brillante. Y creo que mucho tuvo que ver, ya te digo, la lectura, tuvo que ver ese paisaje humano, social y geográfico que vivimos, ¿no? Ya me acordé, estábamos hablando de los colores del pueblo. ¿Y sabés qué? Y tenemos los colores de todas las banderas. Yo no creo en la patria, en la nación, en una sola bandera, no. Yo creo en el mundo sin fronteras. Yo creo que si hay hambre en un lugar, ese lugar no pertenece a nada más que al mundo, ¿no? Si hay dolor, es el dolor del mundo. Entonces, no es distinto porque tengas una bandera celeste y blanca o una bandera amarilla, el dolor. El dolor es el mismo, y la gente sufre igual. Disparaste un recuerdo, algo que leí por ahí, si matás a una persona, matás a la humanidad. Sí, no me acuerdo quién lo dijo, pero estoy tratando de acordarme, no importa. Sí, Pero una contratapa de Hellman. Exactamente, pero no sé de dónde venía. Pero Sí, sí. cita Hellman a Sí, alguien. lo cita, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Vos sabés que estoy metida en un trabajo últimamente, te lo cuento, total, es como una primicia, pero... Y por ahí lo oralizo, a ver si me atrevo. Oralízalo. Háblalo. Mirá, durante la Primera Guerra Mundial, Hitler fue un soldado raso del ejército alemán, mensajero. En una batalla con los británicos, él quedó herido, casi muere por sus heridas, hasta que logró levantarse para poder escapar. La batalla ya estaba bastante tranquila, había amainado, y un soldado británico lo descubrió, que estaba vivo, e intentó matarlo. Y por una cuestión de humanidad, es lo que ha dicho él, no sabía que era Hitler, ni lo que después iba a ser Hitler, supongo. No lo mató, lo dejó escapar del campo de batalla, porque estaba herido. Y ese personaje herido era Hitler. Mirá si Henry Tanday, que es el soldado, lo hubiera asesinado ahí, o lo hubiera matado ahí. ¿Qué hubiese sido el mundo? Claro, Mirá, por tu cita me acordé, ¿eh? Claro. Sí. Es increíble. Una circunstancia de dos seres humanos, en este caso, podrían haber modificado la historia del mundo. Totalmente. Podrían haber modificado la concepción de crueldad, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo.
Y los sucedáneos que vinieron en el futuro. Y Ni lo que habl- vino aparejado después de, por supuesto, ¿no? Claro, represión de Estado, ni hablemos. Exactamente. Y nosotros lo sabemos muy bien. No, no. Y no solo digo los argentinos, lo sabemos muy bien los latinoamericanos, ¿no? Ujú. Y cuando digo así latinoamericanos, así, sin hablar de fronteras, estoy hablando de cultura, ¿no? De hermandad cultural, de idiomas, en fin. Bueno, me acordé por esa frase tuya, pero fíjate vos lo que son las circunstancias. O sea, si mi abuelo no le hubiera comprado ese pedazo de tierra a los ingleses, quizás nosotros no existiríamos. Yo no hubiera existido, mis hermanos tampoco. ¿Sos de pensar la vida así, con estas imágenes? Eh, No sé, quizá puedo pensarlo ahora sí porque estamos charlando tan tranquis, ¿no? Yo soy un poco introvertida y por ahí algunas cosas personales me cuesta decirlas, pero estoy tranqui. Estoy re tranqui, estoy re bien. Te quiero mucho, o sea, nos conocemos, nos hemos peleado. ¿Cómo no vamos a hablar? que está bueno también eso, claro. Por supuesto. Entonces, Sí, ¿por la qué no? conversación se va para, mira que estamos hablando de cualquier cosa menos de tu obra, Carla. Prejuiciosamente o esquemáticamente yo tendría que haber ido ahí al principio, pero está recontra bueno. Por ejemplo, pensar, a mí me parece que el nacimiento es una suerte de accidente. ¿No has Y pensado alguna supongo vez que si no sí. hubiera nacido uno con los papás que tuvo y hubiera nacido en el barrio Papa o aquí o allá? ¿No estaría limpiando parabrisas en este ¿Eh? momento, en vez de haciendo un programa Exactamente. de televisión o estar invitada a un Exactamente. programa de televisión? Exactamente. Ahora, la cosa está en saber que eso que vos estás diciendo existe. Ahí está la cuestión. Hay mucha gente que ignora eso, ¿no? O que trata de ignorarlo y trata de no verlo. En realidad prefieren ver televisión. No el barrio Papa ni aquel que está sufriendo, es O así. ver al otro desde uno y Claro, no verlo al otro desde el otro. Así somos todos exactamente. buenos y, Oh, claro. y apoyamos la cabeza en la noche y qué bueno que somos, ¿no? Eh, yo creo que dice que en la época medieval a los leprosos los ponían a la distancia de un tiro de arcabuz de la plaza, para que no estuvieran cerca para contagiar, pero para que la gente también, la gente que no estaba enferma, pudiera acercarse a tirarles algo de comida y salvar sus almas. Claro, qué bueno que soy. Y dormir tranquilo en la noche. Sonia, Pero los tenés lejitos. qué gusto, qué gusto, qué Qué gusto gusto para recibirte. mí, qué gusto para mí. Salud, Gracias, salud, salud. salud, ya volvemos. Tinto. Sonia de Monte, esta noche con nosotros. Sonia, me gustaría volver un puntito a la naturaleza de la desaparición del tren en Bowen, en Ajá, este caso, y es una metáfora de todo el país respecto de lo que pasó totalmente, claro. con el tren, ¿no? Y sí, en realidad es eso, no fue solo Bowen quien sufrió las circunstancias de la pérdida del tren. Yo creo que han quedado varios pueblos fantasmas después de que el tren desapareció. No desapareció por arte de magia, ¿no? O sea, pues yo te puedo dar una fecha. En Bowen el último tren pasó el 24 de septiembre de 1977. O sea, clarísima la fecha, ¿no? Plena dictadura. 77, bueno, no te entiendo, pero no importa. Bueno, no me importa. No importa Vos seguí que con lo me que toque quieras el decir. pelo, pero yo te lo voy a seguir No, contando porque me tomo el pelo a mí mismo con un dolor, ¿Qué te parece? ¿Qué con te dolor parece? de síntesis Sí, histórica. sí. 77. No por algo la palabra esa, ¿no? Desapareció el tren, desapareció la pucha. ¿Qué palabra? Ya que hablábamos de palabras. Sí, yo digo que así como el tren creó el pueblo, dicen que mi abuela vino después de mi abuelo, después que habían ya construido una casita, qué sé yo,
Y dicen que cuando la nona se bajó del tren y vio, era puro monte. Dice que solamente miró, y mi papá era el más chiquito de los niños, y papá recuerda cómo le apretaba la mano y miraba, no podía creer dónde estaba. Claro, yo conocí la zona donde nació mi familia, de monte, la familia gringa, sí, en los Alpes, imagínate, flores, verde, pinos, y bueno, y llegar a este monte nuestro, espinudo, duro, no tiene que haber sido nada fácil para ellos. Pero hicieron ese pueblo. Hicieron ese pueblo, trabajaron por las escuelas, trabajaron por tener un mejor futuro todos. Nadie se hizo rico hasta el punto de que sea un gusto despreciarlo porque es tan rico, ¿no? No, todos vivían bien y no más que eso. Y cuando se perdió el tren en el 77, por un lado muchas familias que estaban lejos se encontraron con la imposibilidad de verse. Eso ya desmembra afectos, familias, hasta planes futuros. Por otro lado, ya las bodegas, la cantidad de bodegas que había en la zona, dejaron de poder mandar sus vinos a Buenos Aires, por ejemplo, que donde había algunas plantas distribuidoras y demás, o fraccionadoras, que daban trabajo a mucha gente, a mucha gente. Y bueno, la cosa es que así quedó el pueblo, sin el tren. Los jefes de estación, esto me lo contaba papá y mi hermano mayor, los jefes de estación que venían en aquel entonces, claro, ellos eran de la confraternidad, creo, ¿no? Me parece, o algo así, con una preparación política solidaria, profundísima, y hacían cosas cuando venían a los pueblos. Por ejemplo, Antonio Di Marco, que fue quien llegó a mi pueblo, que fue jefe de estación, él creó el club de ajedrez, uno de los que creó la biblioteca popular, creó un elenco filodramático, podés creer, No. en Boven. ¿Tá? Todo eso sucedió cuando existió el tren. Eso después se perdió. Todo. Por eso lo creó el tren y lo descrió la pérdida del tren. Y después, bueno, ya sabemos, ¿no? Hay distintas circunstancias políticos-sociales en este país que nos han llevado a que quizá haya cosas más importantes que dedicarse a los pueblos chicos, a los pueblos... Viste que hay una mala costumbre en este país de hablar, cuando se habla del campo, parece que todos fuéramos ojeros. Pero estos campos de esa zona son de 5 hectáreas, son de 10 hectáreas, 20, 50 como mucho. No es el campo que se cree, ¿no? ¿Qué tenés acá, Sonia? El saco de línea. Sí, dale. Y esto, mira, un poquito también esto, ya ha llegado la hora de usar anteojos. Siempre es la hora de que llegue algo nuevo. Nada más, esto de alguna manera es, mira, las tormentas se arman así, sin tiempo ni para pensarlas. Mientras se saborea cualquier cosa en el patio de la casa, se ve cómo el cielo se envuelve en una mortaja algodonosa pero oscura y aparecen los relámpagos, casi silenciosos, sin truenos. Si truena mucho, no son tan bravas. Entonces llega el granizo en medio del calor como un bombardeo incomprensible de hielo. Tira nidos, hojas, machuca la fruta, hiere la tierra, corta de cuajo las varas de las flores de Navidad.
Se siente también aroma a jazmines, a madreselvas y pinos, pero por los golpes, los cachetazos helados, como si la granizada castigara el olor puro de los vegetales por pura envidia, por estar destinada a deshacerse. Las cortinas de la casa se agitan con el ventarrón violento. Mamá anda de aquí para allá como si con ese deambular pudiera hacer algo contra tanta nube y tanta furia. Papá se apoya en la ventana de la cocina y mide desde su silencio la velocidad del viento, la orientación de las ráfagas y el tamaño del granizo. Y sabe, antes del amanecer, cuánto daño habrá en las peras, en los duraznos, en las ciruelas o en las uvas aún verdes, esperando madurar para marzo. Así te quedás, conociendo el daño y nunca cosechando en marzo. Así te quedás, conociendo el daño y nunca cosechando en marzo. Es un texto Es parte de una novela, sí, es un capítulo de una novela donde hago, sí, un poco de, hablo del pueblo, de las pérdidas, del tren, de esta época que nos tocó vivir cuando éramos adolescentes. ¿De qué y novela, un poquito mayores. Sonia? Y Dáselo al fuego, se llama. Y Dáselo al fuego. Y Dáselo al fuego. Entonces, bueno, siempre se va mezclando a ese mí marzo. Según quien escucha o lee, porque a mí me pegó en el medio del pecho, porque es una realidad mía también. Para mucha ¿Seguro? gente, muchos mendocinos, una tormenta es una tormenta, pero para la gente que tiene relación con quinta, con viñas, la tormenta es un monstruo. Exactamente, exactamente. Tan bella que es la lluvia, ¿no? Pero, sí. Pero algo está pasando, Sonia, porque pasaron muy rápido los dos primeros bloques. No te puedo creer. Es un parámetro de que el programa está yendo muy bien. De esta parte lo sentimos así. Ojalá que vos estés sintiendo lo mismo. Ya venimos. Sonia de Monte, la impotencia de mi parte para capitalizar el último bloque respecto de tu obra. ¿Cuántas horas de teatro, Sonia? Me agarraste desprevenida, pero supongo que serán unas 15 más o menos. ¿Títulos así a la pasadita? Títulos, Viejas Rojas, que es la última que escribí, que estamos, que trabajamos con el grupo Los Ex, que es mi grupo de teatro, y con el que alguna vez vos también estuviste cerca, que fue maravilloso, con nuestro querido David Blanco. Ni hablar, sí. Juntando vidrios con las manos, Historia del viento, La que pusiste, ¿sabés? Ahí en la bodega Escorihuela, que fue una apuesta mágica entre los toneles. Valdebona. Valdebona, sí, Valdebona es latín, y debo confesar que yo no tenía la más remota idea de qué diablo significaba Valdebona, pero estaba leyendo Humberto Eco y él en un momento usa ese término dentro de la novela El nombre de la rosa, y me pareció tan lindo que se lo puse como título, y resultó que después una persona que sabía latín me dijo, ¿sabés qué significa esto? Gran propiedad, gran territorio. O sea que así, como por pura casualidad, digamos, le vino bien. Suena bonito. ¿Y en teatro, Sonia? Resuminos tú, como actriz, digo. Como actriz, y he trabajado mucho. Yo no puedo olvidar jamás la etapa maravillosa y a la misma vez dolorosa de la escuela de teatro cuando la dictadura, cuando censuraban autores, por ejemplo, eso es muy fuerte, eso me ha quedado muy grabado. Después trabajar cuando volvió el flaco Suárez del exilio fue para mí encontrar un lugar maravilloso para hacer teatro.
Ahí entendí lo que quería hacer con el teatro. Ahí escribí mis primeras obras porque, como hacíamos creaciones colectivas, yo le daba la forma dramatúrgica, tomábamos nota, una de las compañeras que me ayudaba a tomar nota es Sandra Villani. Y bueno, y después le dábamos la forma dramatúrgica y ahí es donde entendí cómo es la estructura, ¿no?, de la obra dramática, aunque hubiera estudiado en la facultad, aunque lo hubiera leído mucho, pero bueno, se sabe que la práctica te da ciertas cosas que a veces lo intelectual o el trabajo en soledad no te lo da. Así que bueno, para mí trabajar con el Flaco fue fantástico. La huelga de las mujeres, Franca y Franca, está en La Cenicienta, Caperucita Roja, qué sé yo, tantas cosas hicimos. Fue hermoso. Para mí fue un gran maestro. Gran maestro. En teatro popular, hasta en caradurez, digamos, ¿no? Sí, cuando había que salir a costa de lo que fuere, estar ahí. Que digo caradurez no en el sentido desvergonzado, sino en el sentido de tener la polenta para hacerlo, ¿no? Bueno, Rubén González Mayo fue tanto un actor, un colega, como un director extraordinario para mí. Y se me planteó una cosa tironeada, y maravillosamente tironeada, cuando trabajé un tiempo con Walter Neira, que hacía, qué sé yo, hace unos días contaba que creo que el mismo banquito que construyó el Flaco Suárez lo usamos para unas 5 obras más o menos, el mismo, con otra tela que lo cubrían, pero era el mismo. Mientras que Walter y González Mayo también han tenido esa... tienen, ¿no?, esa estética tan particular, tan exquisita, donde es otro lenguaje, ¿no? Es otro lenguaje estético y es otro lenguaje del teatro. Así que todas estas personas, para mí, son todos maestros porque de todos ellos aprendí enormemente. Y sí, tengo que decir que el Flaco fue una ayuda para salir, no porque no sabía qué teatro hacer, para salir del dolor también, ¿no?, de la época de la que veníamos. Así que bueno, eso en cuanto a teatro. En cuanto a escritura, por suerte me han estrenado varias obras, eso me alegra mucho. ¿Títulos? Fugitivos, fue estrenada en Canadá. Ahí se está por estrenar Viejas Rojas en Chile. Bairoleto el Pampero. Pero una obra importante la tuya. ¿Y como novelista? Y como novelista ¿Títulos? tengo 3 novelas. Sonia de Montes, títulos. Y Dáselo al fuego, es uno. La primera novela del cual leí ese párrafo, de la cual leí el párrafo. Después Está lloviendo en Victorica, es la segunda novela. Victorica es un pueblito de La Pampa, muy parecido a Boven, con otro paisaje, pero muy parecido a Boven. Y la tercera es Marzo. Yo tengo una obsesión con marzo por distintas cosas, ¿no? Y me di cuenta que en la historia de Mendoza, marzo ha sido sumamente importante. Mendoza se fundó 2 veces, las 2 veces fundada en marzo. Darwin supo que estaba enfermo de Chagas en marzo, cuando vino con el Beagle a recorrer Sudamérica. Se cosecha en marzo. Se cosecha en marzo. ¿Cuándo se cosecha? Cuando se cosecha. No sé por qué, pero y marzo tiene un día que mamita. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Me parece que ese párrafo que te leí, y así te quedás sin cosechar en marzo, porque marzo también tiene mucho que ver con nuestra generación, con todo lo que pasó en el país, ¿no? Marzo es brutal y a la misma vez es bello y bueno, en fin, tiene todas esas cosas, ¿no? No por la fiesta de la vendimia, porque en realidad la aborrezco, así que no tiene... Si me escucha mi amiga Vilma Rúpolo me mata.
Juntemos una cosa con la otra, con la Dale. intimidad que trasunta hacer un programa de televisión. Sí. Recién cuando te escuchaba y veía ese nivel poético que tenés, estaba por preguntarte si habías hecho algún guión para Fiesta de la Vendimia, o hay una materia ahí para un muy buen guión de la Fiesta de la Vendimia. Pero ¿por qué la aborreces? Pregunta políticamente incorrecta. Me encanta decirte por qué. ¡Eso! No, yo creo que la Fiesta de la Vendimia ya ha pasado a ser algo que no tiene nada que ver, o sea, es una frase hecha ya lo que voy a decir, no es que no se haya dicho nunca. La Fiesta de la Vendimia ha pasado a ser un mega espectáculo que no tiene nada que ver con determinadas cosas como esas de las que estuvimos hablando antes. Creo que tiene que existir como una fiesta turística. Yo no digo que desaparezca porque no pido eso. Creo que tiene que existir como una fiesta turística, una gran fiesta turística, y que entren los dineros que tengan que entrar a la provincia por ese lado, pero no confundir con lo que es cultural. Porque una cosa es eso masivo y otra cosa es lo cultural. Además porque, bueno, se han cometido grosos errores, ¿no? Últimamente, o sea, algunos cantantes que han traído a la fiesta, como Romeo Santos y qué sé yo, que es un ¿Qué, bochorno. no te gusta? Me apasiona. A mí no me gusta. No, bueno, esas cosas son terribles, digamos, ¿no? Y por otro lado, porque yo tengo un gravísimo problema con la monarquía, che. Muchas mujeres tienen ese problema. Sí. Y está bueno que lo tengan. No, a mí me parece que está bueno ya... que lo observen, que tengan sangre. Sí. No, yo creo que ya es un atavismo gravísimo lo de la elección de las reinas de la vendimia por un tema de belleza. No es nada que haya inventado yo, pero yo he estado siguiendo algunos lugares donde se han suspendido ya los... Chivilcoy es uno de los lugares donde por ordenanza municipal no se eligen más reinas de belleza. Porque por un lado, o sea, somos unos mentirosos, en realidad eso es lo que nos caracteriza al ser humano, ¿no? Ay, me gustó, Sonia, dale, Claro. métele. Porque por un lado, hacemos cosas por la igualdad, hacemos marchas, hacemos leyes. Y por otro lado, continuamos atados a esas cosas que tienen que ver con una cultura y con una forma de entender al ser humano que no tiene nada que ver con el actual, ¿no? Y con las necesidades de la actualidad. Entonces, eso en cuanto a lo filosófico, te diría, no, ni siquiera filosófico, estoy exagerando, algo de social, ¿qué te podría decir? Y por otro lado, por una cuestión mucho más pedestre. Los municipios no hacen absolutamente nada más en las direcciones de cultura que las fiestas de la vendimia. Lo demás no existe. En los municipios alejados o no, se gastan dineros realmente importantes en los vestidos y los zapatos de las reinas, se gasta tiempo, se gasta dinero, se gastan broncas, se gastan peleas por una cosa tan poco inteligente como es hacer creer que la belleza es de una manera o de otra. No sé si... Bueno, todo eso lo relaciono con la vendimia, digamos, ¿no? La vendimia, fíjate cómo será la cuestión. Fiesta de la vendimia. Esa vendimia se escribe con mayúscula. Y la vendimia, la de la cosecha, la del tipo que está sol a sol cosechando los racimos, se escribe con minúscula. Ahí está la prueba. Ahí está, mira la observación. Observación de artista y observación de mujer pensante y mujer... De hincha por ahí. No, pero está bueno, y mujer política. Sí, Mujer política. sí. Yo he estado de este lado y a mí me ha molestado ese folclore. Es el folclore de la fiesta de la vendimia, no tanto el folclore de la vendimia con minúsculas. Exacta. Ay, por eso digo que creo que tiene que pasar a ser ya una cuestión turística, que hagan lo que sea. Mira, una vez fui con una propuesta, seguramente han creído que estaba medio loca, pero no me importa. Yo fui con una propuesta de proyecto de ley
para que se cobrara algún impuesto generoso o para que se destinara de lo que se recauda en vendimia durante más o menos unos 15 o 20 años y que con esos recaudados por lo menos se cubra 1 hectárea de tela antigranizo a los pequeños productores de toda la provincia. Con lo que se recauda o lo que se le paga a tipos vergonzantes como este que te nombré hace un rato. Por supuesto que se me mataron de risa, porque ¿a quién le cabe en la cabeza eso, no? Claro. Ahora, fíjate cuánto te asegurás si vos le cubrís 1 hectárea a un tipo con tela antigranizo. Te asegurás que el tipo eso lo va a cosechar. Se las va a ingeniar para pagar más o menos sus impuestos. O sea, mira cuántas cosas solucionar. En vez de esa payasada ahí que no sirve para nada. Porque ni siquiera educa, ni siquiera... es lamentable, o sea, es lamentable porque aparte hay colegas míos que hacen guiones y yo me parece muy bien y los felicito, pero no, en mi caso no quiero, estoy muy peleada con la vendimia. Una sola vez hice un guión para una fiesta de la vendimia que fue cuando mi pueblo cumplió 100 años. Ahí sí, pero porque era una cuestión, fue en la cancha de fútbol, fue todo el pueblo, eso fue hermosísimo. Ahí sí. Por los 100 años de Boca. Viejas, estoy temiendo que se nos acabe el programa y quiero que nos des una partecita de Viejas Rojas. Contanos la trama. ¿Cuándo potencialmente los mendocinos podemos verte a vos y a Laura Lavoz, no? Cuando quieran, nosotras estamos dispuestas. Nosotros, el grupo Los Ex, no trabajamos en el centro. Generalmente vamos a bibliotecas, vamos a escuelas. Ahora estamos armando un proyectito para ir a leer en las horas de literatura porque sabemos que los chicos no leen o les cuesta mucho a las profes entusiasmarlos. Así es que la idea es ir a leer o hacer teatro leído o a leer un cuento interpretado y demás, ¿no? Así que bueno, en eso estamos. Pero estamos dispuestas a ir a donde sea y como sea... con Viejas Rojas, porque trabajamos nosotras dos, nos hace la técnica Graciela de San Rafael, Graciela Morales de San Rafael, que es otra integrante del grupo, está Jorge Rosas, Pupé Bustos, la Vivi Montiel, bueno, todos estamos trabajando en eso. Y me da susto que se termine el programa, como vos decís, y yo tengo un amor que a veces lo discuto con mis colegas teatreros y que es la cámara, es el cine. Sí, que eso es lo que está pendiente, pero nos vamos a arreglar aunque se pase el programa para hablar de eso. Dale, sí. Dale. A ver, mandate. Yo aprendí, en realidad yo hacía teatro y escribía y hacía dramaturgia. Obviamente la dramaturgia hay dramaturgia teatral, cinematográfica, qué sé yo, hay distintas, ¿no?, dramaturgias y bueno, yo entré a trabajar en la escuela de cine como ayudante de cátedra de Luis Villalba en guión y aprendí tantísimo y como los estudiantes me tenían tan a mano ahí, porque en el patio nos veíamos todos, pobre escuela de cine en ese momento porque estaba en una casa que se venía abajo, igual fuimos muy tercos y muy coherentes y seguimos trabajando. Hoy está en un lugar mejor, a pesar de que no tiene modo de que suban discapacitados, es una cosa que yo le reclamo a todos los organismos del Estado, increíble, pero está en un lugar mejor y bueno, he trabajado con los estudiantes de la Escuela de Cine en muchos cortos. Bueno, he hecho un par de largos, 3 ya, uno con dirección de Alejandro Alonso, otro de Cristian Pellegrini, 2. Y también he hecho televisión. Yo que me he enojado tanto con las telenovelas, 3 he hecho. Qué incoherente. ¡Total!
No, pero me quedan unos guiones bellísimos. Sí, no hacerlo competitivo ni hollywoodense, No, no, ni en absoluto. tontamente, pero seguramente sos la actriz mendocina que más relación ha tenido con cámaras en cortos o en largos en los últimos Puede 25 ser, sí, años. puede ser. Pero Seguramente. sí, puede ser. Y sé que es así y sé también por qué es así. O sea, porque yo entré como profe, pero yo aprendí ahí. Yo aprendí a saber qué es una cámara, yo aprendí a hacer cómo se ve en la cámara. En el teatro hacemos un tipo de actuación, ante la cámara es otra. Y esto yo lo aprendí con los chicos, con los estudiantes, haciendo cortos, debatiendo con ellos, viendo las imágenes. Yo creo que soy una actriz también de cámara y de cine gracias a los estudiantes de la Escuela de Cine. Lo he preguntado 10.000 veces, hacernos una traducción del lenguaje expresivo del teatro a la cámara. ¿Qué tenés Sí. que bajar? Bueno, más naturalidad, más Y chiquito el sí, gesto. la verosimilitud, la naturalidad, ahí hay una serie de cosas que tenés, la cámara es una alcahueta, ¿no? La cámara es chismosa, Chismosa, chismosa. chismorrotea Qué todo. sé yo me imagino, yo te estoy diciendo así, chismosa, y me estoy imaginando que me está agarrando todo, ¿viste? Estas arruguitas. En el Alcahueta, teatro, claro, estamos por allá, Fito. Entonces claro. tenés que Sale lindo exagerar. uno. O sea, te ves bello, te ves joven. Claro, claro. Regalanos una partecita de Viejas Rojas. Sí, bueno, Dale, dale. a ver. Yo algo tomé, no es porque no me la sepa de memoria, porque ya la hemos hecho un montón de veces, pero viste que siempre está bueno tener una ayuda a memoria. Pues pones tú en una sartén grande sobre el fuego, muy grande la sartén, seguro la única que hay en tus cocinas, bastante agua. Granízale sal gruesa como si fuera una tormenta de verano, mientras sale de allí abajo el vapor. Lluévele aceite de oliva, de los olivos esos de allá, de los que cosechaban Aisha, Fátima y Marién, las tres morillas de Jaén. Tres morillas me enamoran en Jaén, Aisha, Fátima y Marién. Y tírale unos 4 dientes de ajo enteros, con su propia piel, abrigaditos en su propia piel. Ya cuando está hirviendo y se mete en la nariz el olorcillo humilde y honesto de los ajos, vete volcando de a poco en el agua perfumada la harina que has mezclado antes, en seco, que te ha dejado las manos ásperas y buenas. Eso es seguro, porque es harina no tan blanca. Se la dejas caer como lluvia seca al agua hirviente de la sartén. Y luego tomas la cuchara de madera, esa que ya casi está filosa de tanto revolver comidas para la familia. Y le das sin descanso a esa masa. Revuelves, la envuelves, la revuelves. El agua se va yendo como la del río a meterse en la arena de la harina. Y tú le das, y le das, y le das. Antes de darte cuenta, esa masa casi compacta se va separando poquito a poco. Se va haciendo migas húmedas primero, crocantes luego, mientras tú le das y le das con tu cuchara de madera. ¡Listo! Desmigada la masa, crocantes ya la infinita cantidad de migas. Pues a la mesa, a comer y a acompañar con uvas rosadas o negras, con salame, con pedacitos humildes de queso, con jamón.
Voy a hacer una pausa, ¿sabes para qué? Para que después Andrés Roldán, que está dando vuelta aquí con la cámara de mano, edite y vamos a repetir esta partecita deliciosa. En mi vida he escuchado una receta tan poética. A mí me encanta la cocina, me encanta la cocina y esto me lo enseñó a hacer una prima, las migas, porque ella está gringa, como nosotros, pero se casó con un español y tuvo que aprender a hacer las migas. Entonces, bueno, me enseñó a hacer las migas y yo de alguna manera he tratado de repetir esa receta que me enseñó mi prima cuando tenía 9 o 10 años. Pero es que, y encima lo has escrito con este nivel literario, no coqueteo, saco una foto. Gracias, no, sí sé, te conozco. Pero estás viendo las imágenes. Sí, la ves como actriz y la ves vivencialmente, porque es una parte de tu propia vida también. Sí, sí. Qué bello. Bueno, en esta obra, Laura Laos hace Blanche, que es la francesa. Yo hago la española, ella hace Maruja y ella hace la francesa. Y esta obra salió contándonos cosas de nuestras abuelas, ¿no? Y se acordaba Poupée, Bustos, de su abuela francesa, que dice que estuvo un largo tiempo en coma o perdida o extraviada, así tirada en su camita. Y cuando llegó el momento de morir, se sentó en la cama, cantó hasta que le dio el aliento, hasta donde llegó la marsellesa, se tiró hacia atrás y se murió. No. Así que esto es un homenaje, esto lo contaba Cookie, la hermana de Poupée, Cookie Bustos, que la queremos tanto y la extrañamos tanto. Así que está dedicada a Poupée y a Cookie y a mi hermano Daniel, que es un rojo y sigue trabajando por eso. Sonia, ¿cómo estamos con el tiempo, Mabel? Ya estamos cerrando ya, pero danos un titulito. Di Benedetto, un libro en ciernes. Bien, creo que tengo que hablar de dos, entonces lo voy a hacer rápidamente. Este es el año Di Benedetto y yo sigo siendo empleada de la Secretaría de Cultura en este momento, que fue ministerio hasta hace poco, y como los derechos de la obra de ficción de Di Benedetto pertenecen a una editorial, a otra editorial que no tiene nada que ver con nosotros, propuse hacer reconstruir a Di Benedetto a partir de la gente que lo conoció, quien vivió cosas con él en el diario Los Andes, luego en la cárcel y luego en el exilio y su regreso. Así es que es un libro con testimonios de mucha gente y con fotografías maravillosas que están resguardadas en la Biblioteca San Martín porque fueron enviadas por la hermana de la última pareja de Di Benedetto. El libro se llama Tras la sombra de Antonio Di Benedetto y confío en que el final tenga un poquito más de luz, un poquito más de sol, porque lo hemos reconstruido. Estamos en una provincia desagradecida. Di Benedetto es un grande de la literatura, no de Mendoza solamente, del mundo, y está olvidado. Hasta que, bueno, ahora es el año de Di Benedetto, el mercado va a vender un montón de libros de Di Benedetto, en fin, todo ese tipo de cosas, que no es el caso nuestro, obviamente, pero así se manejan las cosas, ¿no? En el capitalismo, en el neoliberalismo. Y por otro lado hay un segundo libro que hoy lo acabo de entregar también, que es la novela inédita de Alberto Rodríguez Hijo, que se llama República Canalla, una novela que yo trabajé con él un tiempo antes de que falleciera, corrigiendo, luego él murió, y muy, muy generosamente su familia, su esposa, sus hijos, quisieron que siguiéramos con la tarea. Así es que es una maravillosa, extraordinaria, diría brutal novela de una literatura superior, ¿no? De un lenguaje maravilloso que se llama República Canalla, de otro olvidado, de otro gran olvidado de entre nosotros, que es Alberto Rodríguez Hijo. El mismo de Matar la Tierra. El mismo autor de Matar la Tierra y Donde haya Dios.
autor de Conjunto a Fernando Lorenzo de los Establos de Su Majestad, Sí. autor de Nahuel Quintún junto a Fernando Lorenzo, otro de los, otro. Y es larga la lista, ¿no? Sonia, un recontra gusto. No Igualmente sé si estoy para usando mí. bien el lenguaje, pero bueno, un Me, recontra gusto. me recontra encantó. Salud, gracias. Te queremos mucho y te deseamos lo mejor. Gracias a todos, gracias. Sonia de Monte, esta noche nuestro cuidado con el perro. Gracias por acompañarnos y bueno, nos encontramos cuando vos lo decidas.